Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Muy buenos días a toda la amable teleaudiencia del Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy inicio de semana, lunes, después de la posesión, la esperada posesión de presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Hoy con un tema de bastante interés, con especiados bastante especiales, que vamos a hablar sobre qué nos depara a nosotros, las juventudes, a las diversidades de la clase trabajadora en todos sus sectores, con este nuevo gobierno que se viene de carácter alternativo, de carácter progresista, digámoslo de alguna manera disruptivo para lo que ha sido la historia de Colombia, sobre todo cuáles son los retos que se vienen para que este proyecto alternativo, para que este proyecto progresista de país, de gobierno, por el que han luchado muchas generaciones, que ha sido hay que decirlo, que ha sido una lucha histórica transgeneracional de muchas generaciones, que se está materializando no solamente en el gobierno, sino en nombramientos, en gabinete, en curules, en las dos cámaras del Congreso, y que seguramente se va a seguir materializando en las reformas estructurales y multisectoriales que necesita el país. Para hablar sobre este tema de hoy, sobre esos retos que nos corresponden a las juventudes, que les corresponde a las juventudes que han venido también laborando desde... Cabe aclarar que las juventudes pues les ha tocado un país dominado por la extrema derecha, por economías neoliberales, y que les ha tocado ver muchas derrotas políticas, muchas decisiones políticas que van en detrimento precisamente de los derechos humanos, de la dignidad humana y de una política inclusiva para todos los sectores de la clase trabajadora, pero que a su vez han venido elaborando muchas luchas mediante la movilización, mediante la agitación, mediante el activismo, mediante el trabajo de base en los diferentes colectivos a los que hacen parte, y que bueno, pues hay ese reto de sostener a largo plazo esta primera experiencia alternativa y digámoslo de alguna manera de experiencia progresista hacia la orilla izquierda del país, que se puede materializar a partir de este nuevo gobierno que fue elegido recientemente. Para hablar sobre este tema tenemos invitados e invitadas muy especiales. En primera medida tenemos a Luisa Carmona Riaño, coordinadora de la Fundación Tierra Pacífica, abogada constitucionalista, defensora de derechos humanos, feminista, constructora de paz, con una amplia experiencia en todo lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como el fortalecimiento institucional y comunitario. También tenemos a Sergio Lucumí, a quien ya hemos tenido como invitado en diferentes programas, en diferentes momentos del informativo Nuestra Gente, sobre todo en lo que fue el cubrimiento a la coyuntura electoral. Él es activista político, es columnista, integrante de Soy Porque Somos y de lo que fue la campaña de Francia Márquez y del equipo de Francia Márquez. Actualmente es coordinador nacional de juventudes del Consejo Laboral Afrocolombiano. Bueno, con los muy buenos días para ambos. Luisa, Sergio, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo ha venido estos últimos días, sobre todo con la posesión? ¿Cuál ha sido más o menos el panorama que se avecina? Empecemos con Sergio. Bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Juan David. Un saludo muy cordial al panel, a la compañera.
Para mí de nuevo es un gusto hacer parte de este panel tan importante que siempre pues ha venido cubriendo las causas sociales, las luchas sociales y informando pues a toda nuestra gente con mucha expectativa de lo que va a hacer este nuevo gobierno y por supuesto darle la cara a la ciudad y no perder de vista pues cualquier cosa que pueda pasar, pero sí con mucha expectativa porque son después de 213 años de república pues es un nuevo respiro que tiene nuestra juventud y nuestro país. Muchas gracias de nuevo, saludos. Bueno, Luisa, ¿cuál ha sido el panorama ahora? ¿Cuáles son tus expectativas ahora con este nuevo gobierno que se avecina, que se viene? Hola, muy buenos días para toda la teleaudiencia. Nuevamente muchas gracias por la invitación acá al Canal 2. Bueno, expectativas muchísimas, sobre todo desde lo territorial. Creo que Cali, el Valle del Cauca y en general el Pacífico colombiano han jugado un papel preponderante para poder tener en este momento el primer gobierno que se ha denominado popular y pues debemos, digamos, como recibir en los mismos términos una ayuda del gobierno nacional que muchas veces se ha visto como muy menguada. En Colombia las ayudas han sido mayoritariamente para departamentos como el Atlántico y como el departamento de Antioquia. Entonces creo que en este momento nosotros entramos a jugar, si se quiere, como pares y pues a tener un papel protagonista desde lo que aconteció el año pasado en Cali y el Valle del Cauca y que por supuesto ha sido como un primer paso para una transformación desde, bien como se decía en campaña, desde la resistencia al poder. Bueno, Luisa, Sergio, para entrar ya en materia, ¿cuáles crees, y la pregunta va para los dos, empezamos primero por Sergio, ¿cuáles creen que son los primeros retos que tiene la juventud en los diferentes sectores? De pronto basándonos un poco en lo que han sido los informes de Palme, de los dos gobiernos, el entrante y saliente, ¿cuáles creen que son los primeros retos? Por ahí hubo algo que se llamó lo del semáforo, las 100 recomendaciones para los 100 primeros días de gobierno, que ahorita vamos a entrar un poco más en materia, pero ¿cuál crees, Sergio, según tu experiencia, tu trabajo que has venido llevando a cabo con Soy Porque Somos, en los diferentes espacios y escenarios políticos, organizativos que has estado, que son esos retos que debemos de tener nosotros para que esta primera experiencia sea exitosa y pueda perdurar en el tiempo? Bueno, lo primero es que, como bien lo decía Juan David, nosotros recibimos un país en total detrimento, ¿sí? Un país muy mal fiscalmente, un país que está en rojo, ¿sí? Se ha diseñado una estrategia por parte de la coordinación de Empalme que fue mirar los semáforos y rojo que no va, amarillo que se puede revisar y verde a que le decimos sí. Particularmente yo estuve en el Centro Nacional de Memoria Histórica y aun cuando es digamos que es una entidad que no tiene muchos recursos pero juega un papel importante para las víctimas en el país. Es una entidad que no se le ha prestado mucha atención, una entidad totalmente centralizada que digamos que no cumple con las funciones que pues nosotros querríamos que fueran. Digamos que el principal reto, lo que ha dicho Gustavo Petro y Francia Márquez, es que tenemos que calmarle el hambre al país, sí, tenemos que calmarle el hambre al país y pues entonces en ese sentido nosotros los jóvenes jugamos un papel fundamental que es ayudar a que se dé esa gobernabilidad para que ojalá las reformas que estamos pensando hacer se puedan votar a favor y con eso pues poder calmarle, valga la redundancia, insisto, el hambre al país. Nosotros el papel más importante que vamos a jugar en este momento es que nos puedan aprobar esas reformas y reforma tributaria, reforma agraria, con eso vamos a tener unos recaudos que más adelante vamos a poder con eso pues suplir algunas necesidades que históricamente y por estos 4 años de un mal gobierno que hemos tenido vamos a poder digamos que solventar. Retos puntuales, el reto de la educación, darle una mirada fundamental a la educación, con el nombramiento de Aurora Vergara como nueva viceministra de Educación, eso nos marca un precedente excelentísimo porque históricamente nunca se había visto, es la primera vez que desde el Valle del Cauca se tiene a alguien en la Dirección Nacional de, digamos que educativa y eso digamos que deja mucho que decir. Aparte de eso que da una muy buena imagen por lo que representa Aurora, que digamos que hace parte de lo que representa de cierta manera Francia Márquez y pues eso nos da como que un aire de lo que va a ser pues el nuevo gobierno. Por otro lado, plantear también la posibilidad de que, digamos que este gobierno tiene la necesidad o tiene más bien la gran importancia, la gran responsabilidad
de atender a los jóvenes y ponerlos en una posición de decisión. No es que somos los jóvenes simplemente para cargar, para poner el hombro, para repartir los volantes, sino que también tenemos cómo dar propuestas, cómo asumir responsabilidades. En ese sentido, acertada la decisión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en ponernos por encima y en las mesas de decisión. Bueno, antes de darle la palabra a Luisa, darle la bienvenida a cada uno de los invitados al panel. Él es Carlos Peña, un líder juvenil, militante del colectivo Atrévete, es consultor jurídico, participante de los diferentes ciclos de movilización y escenarios de activismo, de participación ciudadana, los diferentes escenarios políticos del país, muy activo con su colectivo Atrévete, todo lo que fue la visibilización de la campaña del pacto histórico, con los trapos, con los puentes de la ciudad, las redes sociales. Muy buenos días, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, pues agradecer la invitación y esperar de que este espacio sea un escenario para poder compartir algunas reflexiones y observaciones alrededor de lo que se ha venido adelantando en el empalme, principalmente en temas juveniles. Bueno, Luisa, ahora que Sergio comentaba un poco sobre paz, sobre reforma agraria, ¿cuáles son los retos que tiene la juventud para la implementación del acuerdo? Una de las, digamos que también, además de los empalmes, hubo recientemente la entrega del informe final de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, en la que también por parte del padre Francisco de Ruz, pues hubo unas recomendaciones para que se pueda llevar a cabo la totalidad del acuerdo de paz. ¿Cuál es la importancia, digamos, de los jóvenes en ese papel, de que el acuerdo de paz, digamos, se pueda socializar de la mejor manera y que se pueda llevar a cabalidad? Ok, bueno, pues particularmente yo tuve la oportunidad de participar en el empalme en Bogotá en el sector Paz. La participación de los jóvenes desde la firma de los acuerdos, las personas que éramos jóvenes, que hacíamos parte de la juventud, desde la firma de los acuerdos hasta el momento, ha sido imprescindible. Digamos que desde el activismo hasta acciones muy específicas se ha podido, si se quiere, como apropiar estas agendas de paz a través de este grupo poblacional. Sin embargo, más allá de las juventudes, yo creo que hay un reto bastante amplio. En este momento a nosotros, digamos que por 4 años se nos cambió la agenda de paz, que la seguimos impulsando y que muchas personas, pues, que nos denominamos constructoras de paz y defensoras de derechos humanos, hemos estado ahí en una, si se quiere, una pelea contra el centralismo, porque desde el nivel central se hizo una oposición férrea a lo que fue el acuerdo de paz, porque nunca se entendió que era una política de Estado. Es decir, el gobierno de Duque nunca entendió que era una obligatoriedad y siempre le hizo oposición directa al acuerdo de paz. Entonces, pues esto deslegitimó desde el nivel central muchas de esas agendas, que el movimiento social y las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil han tenido estas banderas y las han seguido y las hemos seguido, digamos, promoviendo en los territorios. Pues es muy diferente a lo que, digamos, a ese doble discurso que se manejó, porque por un lado, pues Duque ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional siempre tenía un respaldo al acuerdo de paz, pero ese respaldo sencillamente se dio para poder atribuir a sus bolsillos los recursos de la paz. Uno de los retos más grandes que en este momento es que tenemos como nación, como juventudes, como mujeres, como grupos poblacionales históricamente olvidados por el Estado, es que el tema de paz sea una agenda nacional y que todos y todas realmente tengamos la claridad de que ese acuerdo de paz no fue un acuerdo de paz entre FARC y el gobierno de Santos, sino un acuerdo de Estado, un acuerdo de sociedad, un acuerdo de nación. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros retos. Y segundo, uno de los retos más grandes que tiene el gobierno de Petro es la financiación de la paz, porque pues hay que decirlo, el gobierno de Duque, el anterior gobierno, se echó al bolsillo los recursos de 10 años
O sea, fueron 10 años que dejaron desfinanciada la paz. Entonces eso es uno de los retos más grandes. Y de convertir, digamos, como ese discurso global o esas acciones globales en acciones determinadas en cada territorio, porque pues el conflicto armado y las violencias generalizadas en todo el territorio nacional han sido diferenciadas. No es lo mismo la violencia que se ha vivido en el Valle del Cauca que la violencia que se vivió en Chocó, que se vivió en el Guaviare. Entonces, creo que esos son como los tres principales retos: la apropiación de la agenda de paz, la financiación de la paz y poder implementar acciones de paz de territorialización, dependiendo de cómo ha afectado a diferentes territorios el conflicto armado y la violencia en general. Bueno, como lo decíamos al principio, al inicio del programa, pues claramente venimos siendo o han sido ustedes las personas que militan en las diferentes organizaciones, en los diferentes partidos de oposición, precisamente oposición. ¿Qué significa ahora ser gobierno? ¿Qué le depara, digamos, ahora al país que una primera experiencia alternativa, progresista, como lo dijo Luisa, un gobierno popular? ¿Cómo afrontar, digamos, ahora el ser gobierno? ¿Cómo lograr gobernabilidad, gobernanza y, digamos, cómo tratar de... porque se van a venir, digamos, todo lo que son los embates reaccionarios de la que ahora es la oposición, de la derecha, por recuperar el poder. Pregunta para Carlos, ¿cuáles son, digamos, esos retos que tiene la juventud para sostener precisamente el gobierno? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que se responde con algo fundamental y con una de las premisas que durante años hemos venido levantando la voz, y es un pie en las instituciones, pero también un pie en las calles. Es decir, podemos buscar gobernabilidad a través de llegar a acuerdos políticos con diferentes partidos, pero la reforma sobre lo fundamental y lo que ha llevado a este gobierno a la presidencia de la República es un descontento callejero, popular, de la gente, y creo que ahí también está el quid del asunto, en entender de que la gobernabilidad no solamente se entiende bajo esa lógica partidista, sino también bajo una lógica que escuche y atienda esas necesidades que la gente históricamente ha venido levantando. Y eso también sirve para decir algo fundamental en estos momentos, y es que el país lo han entregado con un déficit fiscal y el amor está en el presupuesto, y para financiar toda esa reforma sobre lo fundamental necesitamos una reforma tributaria diferentísima a la de Duque, que no genere inestabilidad jurídica, que no genere inestabilidad empresarial y sobre todo que no genere inequidad social. Si nosotros revisamos los datos, pues lo que vamos a ver es que en materia de recaudo en América Latina estamos muy por debajo, y si lo colocamos en comparación con la OCDE, pues ni qué decir. Y además de eso hay otros retos, y esto también lo aprovecho en este espacio para decir: la juventud no solamente se entiende bajo la lógica de la cultura y el deporte, necesario e imprescindible para las grandes transformaciones, pero también debemos participar de otro tipo de escenarios, de toma de decisiones, donde la transformación es evidente. Y digo todo esto porque no podemos quedarnos única y exclusivamente bajo esa burbuja que nos han intentado también llevar de alguna manera. Un tema fundamental que creo que tenemos que empezar a democratizar, a hacer muchísima pedagogía, es alrededor del catastro multipropósito, que es una de las tareas fundamentales en este país, insisto, para poder financiar esas grandes transformaciones, que trascendamos del discurso de lo que decimos en las calles a unas propuestas concretas, reales, para que la gente pueda ejecutarlas. ¿Y podrías ahondar un poco sobre lo del catastro multipropósito? Bueno, aquí lo que sucede, y aprovecho el espacio, es lo siguiente. El presidente Gustavo Petro de alguna manera hizo un anuncio, ¿no? Y es, bueno, vamos a darle continuidad al actual director del DANE. ¿Qué sucede? De que el catastro multipropósito es una herramienta, ¿sí?, que principalmente busca cerrar esa brecha de inequidad social, pero también, sobre todo, generar garantías para el recaudo. En este país, infortunadamente, por falta de dos palabras elementales, voluntad política, esto no se ha venido adelantando. Y esta es una de las banderas que el gobierno entrante va a jugar a fondo, insisto, para poder solventar todas esas necesidades en materia fiscal y de financiación que podamos resolver. No todo, insisto, se va a manejar bajo una lógica de recaudo. También en el Congreso de la República se tendrán que revisar algunas vainas de transferencias monetarias, pero insisto, en lo inmediato una reforma tributaria y voluntad política para implementación del catastro multipropósito. Bueno, ahora viene de pronto una pregunta que quiero que me conteste primero Sergio y después pasamos con Luisa.
en ese mismo sentido. Sergio, una de las banderas o de lo que más se le escuchó a Francia durante todo lo que fue su campaña fue el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué significa el Ministerio de la Igualdad? ¿De qué se va a encargar? Bueno, yo creo que esa es una respuesta, bueno, es una pregunta fácil. Todos sabemos de dónde viene Francia Márquez y la gente que representa, digamos que esa trascendencia que tiene todo por lo que ella ha luchado, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con un país desigual, nos encontramos con un país inequitativo, ¿sí? O un país que prioriza la deuda pública, la deuda externa en lugar de la educación, ¿sí? Que prioriza la guerra en lugar de la paz, que prioriza muchas cosas que son necesarias pero que no son esenciales para, digamos que para la transformación social. Luego, entonces, lo que se pretende con el Ministerio de Igualdad es recoger unos mandatos que a lo largo del país nosotros hemos presentado, ¿sí? Mandatos que construye la gente, mandatos que implementa la gente desde sus territorios, desde la visión muy popular, ¿sí? Y buscamos cosas muy sencillas, ¿sí? Digamos que la prosperidad social, ¿sí? Buscamos que la comunidad LGTBIQ+, buscamos que los indígenas, buscamos que los afros, buscamos que todas estas personas que a lo largo de la historia en Colombia han estado, digamos que olvidadas, que han estado excluidas, pues puedan tener un papel digamos que un papel fundamental en el gobierno, un papel fundamental en la toma de decisiones y que estén realmente recogidos y representados en el gobierno. No podemos permitir que siga pasando que digamos que nosotros seamos excluidos totalmente porque al gobierno no se le da la gana cumplir con lo que se le manda, ¿sí? Con el mandato. Hay algo muy importante que comparte siempre nuestra vicepresidenta Francia Márquez y es el mandar obedeciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros vamos a tomar el gobierno, vamos a tomar el poder, pero con unos criterios claros de qué es lo que diga la gente, qué es lo que la gente quiere que le representen, qué es lo que la gente quiere demostrar. Y eso es lo que significa el mandar obedeciendo, y eso digamos que se recoge en la filosofía del Ubuntu, que es la del soy porque somos, del cual digamos que yo hago parte. Digamos que esos criterios nosotros los construimos en conjunto con el programa de gobierno de Gustavo Petro y esperemos pues estén bien representados en el Ministerio de la Igualdad. Bueno, Luis, ahora desde tu perspectiva feminista, digamos, y que has hecho también parte de los comités de empalme del gobierno entrante, sabemos que Colombia ha sido un país profundamente machista en su sociedad, que hay unas brechas laborales, salariales, un índice muy alto de feminicidios. ¿Cómo empezar a trabajar ahora por una Colombia más incluyente, por una Colombia feminista? Bueno, yo creo que esto más que exclusivamente un tema de gobierno es un tema de sociedad, o sea que es una responsabilidad que nos corresponde a todos y a todas. Desde nuestros relacionamientos más cercanos con los chicos que muchas veces no caen en cuenta que efectivamente tienen digamos comportamientos machistas o micromachistas, bueno, tiene un montón de denominaciones. Sin embargo, también es necesario, como se está haciendo ahora, y lo veo más, digamos, desde esta perspectiva, el Ministerio de la Igualdad, de una arquitectura institucional que esté encaminada tanto a la protección como, digamos, al otorgamiento de esos derechos que se nos han negado por muchísimo tiempo. Una se queda todavía pues como muy aterrada. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la aprobación de la política pública de la mujer acá en Cali, en el Consejo, esta semana, de hecho, y pues todavía muchas mujeres con un discurso muy patriarcal. Entonces, no solamente es una cuestión de los hombres, ni es una cuestión de machismo representado en el género masculino, sino que, digamos, es algo social y cultural que se debe de empezar a trabajar con muchísima pedagogía, con, digamos, también desde esta arquitectura institucional. Tenemos muchas, por ejemplo, acá tenemos la subsecretaría, de la mujer, pero digamos que su función todavía no sigue abarcando la totalidad de necesidades que tenemos en un país que, como bien lo decías, es altamente machista, donde, por ejemplo, el Valle del Cauca y Cali siempre ocupan uno de los primeros lugares en feminicidios en el país, porque acá eso tiene, digamos, entre muchas explicaciones, una muy particular, y es que aquí las mujeres, de cierta manera,
Colombia también somos reaccionarias ante ese tipo de situaciones. El Ministerio de la Igualdad, yo creo que desde esa perspectiva feminista, pues se tiene muchísima expectativa al respecto, claro, para reducir brechas salariales, para reducir brechas de oportunidades en distintos ámbitos sociales, laborales, económicos. No obstante, sí hay que tener, digamos, como cautela al respecto, porque la creación de un ministerio nos va a llevar como mínimo 2 años. Entonces no es que, digamos, que con la posesión de Francia como vicepresidenta que acaba de ocurrir o digamos con este nuevo gobierno popular, pues ya entonces esta semana vamos a vivir en Colombia el país de las maravillas. No, esto tiene todo un proceso legislativo, tiene un proceso social, tiene un proceso comunitario, institucional por sobre todo. Las instituciones en Colombia son patriarcales, machistas, militaristas. Aquí tenemos un enfoque militar bastante marcado y el feminismo es necesariamente antimilitarista. Entonces, ir cambiando y haciendo, digamos, como una reestructuración de todo lo que es el Estado en este momento, nos va a tomar no estos 4 años. Es un proceso que apenas inicia. Estamos poniendo el primer peldaño de una torre que necesitamos que quede muy solidificada para que en realidad en unos años mis sobrinas puedan decir que en definitiva hemos dado grandes pasos para que Colombia ya no sea ese país machista, violento y maltratador y asesino de mujeres que sigue siendo al día de hoy. Bueno, una de las principales, digamos, críticas que ha tenido el gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez es de que siempre se ha hablado o ha habido una narrativa acerca del cambio, pero como, digamos, como un elemento, digamos, de incoherencia de parte de, esta es digamos, una crítica que se ha visto mucho de parte de quienes se oponen al pacto histórico, es que hay figuras políticas o ha habido nombramientos incluso de personas que han estado durante la política tradicional, que han estado entre los partidos que responden a los intereses de la clase dominante, históricamente dominante, de los partidos de la orilla ideológica de la derecha, y por no extendernos mucho, nombro 2, por ejemplo, Roy Barreras como presidente del Senado, como Alejandro Gaviria, ministro de Educación. Digamos, ¿qué significa, por ejemplo, esto, Carlos? ¿Cómo, digamos, asumir esto y qué se le puede decir, por ejemplo, a las personas que han manejado de pronto un poco de suspicacia o de distancia, de que hablan de que no se puede hablar de un cambio si están estos personajes dentro del gabinete, dentro del gobierno? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta y se responde partiendo de las experiencias latinoamericanas. Por allá en Bolivia, el ex vicepresidente Álvaro García Linera decía algo fundamental, y en los cambios se dan por oleadas. Esta es la segunda oleada de gobiernos progresistas en Latinoamérica, y eso que implica gobiernos de transición. El que estamos viendo hoy en Colombia es un gobierno de tránsito, es un gobierno que va a intentar en la medida de lo posible adelantar a través de ese acuerdo nacional algunas de las reformas fundamentales, que evidentemente existirán personas que no están circunscritas en nuestra orilla ideológica, sí. Pero por eso lo decía en mi primera intervención, es importante no solamente quedarnos bajo esa lógica partidista, ¿sí?, de esa perspectiva solamente de gobernabilidad desde lo institucional, sino entender y atender las necesidades que desde el movimiento social y desde la calle la gente pide y clama. ¿Y eso cómo se puede traducir en acciones concretas? Fundamental. Estamos de cara a un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y una manera para poder equilibrar la balanza, para que la gente pueda ser escuchada, pues tiene que ser un Plan Nacional de Desarrollo que se construya de manera participativa. Es decir, no solamente votamos para que otros decidan por nosotros, sino que también parte de las perspectivas y de los análisis y de las conclusiones de la gente en la calle es que también quieren decidir, y creo que eso es un primer escenario fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo, donde la gente, insisto, no solamente pueda deliberar, no solamente puedan utilizarlo de manera consultiva, sino que principalmente pueda tener incidencia en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y por tanto de la política pública. Es decirle entonces a la gente que nos encontramos en este gobierno de transición, pero con la claridad política, el horizonte político muy bien definido, de que este es un primer momento y una primer disputa que tendremos que dar no solamente durante estos 4 años, sino en los próximos años que vienen. Bueno, Sergio, hablando un poco de lo que ha sido, digamos, tu trabajo, entendiéndolo desde lo que es hoy porque somos, ¿qué decirle, por ejemplo, a toda la audiencia del Canal 2, racializada, palenquera, qué se puede venir para este estamento de la sociedad
que digamos históricamente ha sido marginalizado, ha sido excluido, ha sido también víctima del conflicto armado. ¿Qué pueden esperar o qué se viene para esta población dentro del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Bueno, lo primero es que vamos a tener agenda, ¿sí? Vamos a tener agenda étnica, vamos a tener agenda de inclusión y de reivindicación, y que por tanto está creciéndose digamos que un movimiento muy grande en esos mismos términos, que está creciendo algo muy grande en muchas filosofías que recogen nuestra transmisión de saberes, los saberes ancestrales, ¿sí? Y eso no solamente para los negros o para los afros, sino también para los indígenas, para los mismos mestizos y para la comunidad campesina y los pueblos originarios, por supuesto, también, ¿sí? Que dentro del gobierno están apareciendo, digamos que muchas figuras que representan eso, esa Colombia que ha estado aislada, esa Colombia que ha estado excluida durante muchísimo tiempo, y que vamos a tener posiciones políticas claras, porque digamos que esto es netamente político, ¿sí? Nuestra exclusión, nuestro olvido, nuestro abandono estatal en el Pacífico y en todos los pueblos donde no ha llegado nunca el Estado han sido decisiones políticas que hoy empiezan a tener, digamos que voz. Entonces, en ese sentido, decirle a esta gente que nos está escuchando que tengan la plena certeza y la tranquilidad de que estamos trabajando en una agenda que recoja todas estas representaciones, que recoja todas estas voces que nunca han tenido voz, ¿sí? Y que vamos a trabajar por ellos y por ellas. Esperamos que quienes estén en el gobierno de la mano de Francia Márquez y Gustavo Petro pues hayan tenido una buena comprensión de lo que eso ha representado, estoy seguro de que sí, pero que tengan esa plena certeza y esa tranquilidad de que estamos haciéndole de nosotros lo mejor para Colombia, y que van a estar bien representados en el gobierno. Eso en tanto a víctimas, en tanto a, es decir, incluso en el mismo Congreso se ha visto una nueva transición, se ha visto un nuevo cambio, ¿sí? Vemos nuevas caras, vemos nuevas voces, vemos nuevos aires, que por supuesto estamos aprendiendo, que estamos construyendo, que vamos en el camino, como lo decía Carlos, digamos que es un tránsito que se debe dar, pero que estamos haciendo todo bien, y ojalá pues esto, digamos que nuestras expectativas se vean bien representadas al final de este camino. Bueno, Luisa, dentro de tu perfil o dentro de tu experiencia está en todo lo que es el trabajo con el tema de la construcción de una cultura de paz y todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. El primer punto del acuerdo de paz es la reforma rural agraria, entendida digamos como el principal problema o el problema raíz del conflicto armado en Colombia, entendiéndolo digamos también como la desproporcionalidad que hay en cuanto a la concentración de la tierra. ¿Qué elementos primordiales debe de tener esa reforma rural agraria para que sea exitosa y no volver, digamos, al conflicto armado en su manera, digamos, más profunda, más atizada? Bueno, yo creo que esos elementos ya están, es decir, a través del acuerdo firmado con FARC se creó, digamos, una ruta específica, una ruta acertada para poder hablar ahora sí que desde 1932 en Colombia estamos tratando de tener una reforma rural. Ahora le pusimos el nombre de integral, una reforma rural integral. La primera, digamos, lo primero que se ha desconocido en Colombia o que no ha habido en Colombia es voluntad política para hacerlo. Pues porque quienes han ostentado el poder hasta ahora han sido las mismas personas que tienen la concentración de la tierra en Colombia y que han despojado campesinos y que han despojado indígenas y comunidades afrodescendientes en los territorios más alejados de Colombia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener un inventario de tierras. ¿Cómo están las tierras en Colombia? En Colombia no sabemos ni en los municipios ni en los departamentos cuántos bienes baldíos hay, cuántos bienes hay, digamos, en titulación. En este momento los campesinos y campesinas colombianas todavía no tienen la titulación de sus tierras. Entonces eso es uno de los principales problemas, una de las principales, digamos, como afugias que tiene el campesinado colombiano. Entonces primero pues debemos ponernos serios y pedirle a este primer gobierno que hagamos un inventario de tierras, que pongamos en práctica lo que dice el punto 1 del acuerdo. Segundo, pues empezar digamos, este gobierno, el gobierno de Duque, lo que hizo fue crear como unas entidades paralelas a las que había creado el acuerdo de paz. Entonces se inventó un montón de nueva institucionalidad que realmente no estaba cumpliendo con el acuerdo, y lo que hizo fue dejar esa hoja de ruta que nos costó muchísimos años, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, una polarización gigante,
nos dejó el acuerdo de paz, pues retomarla y excluir toda esa institucionalidad que se dio a través del gobierno de Duque en lo concerniente a la implementación real del acuerdo, y pues empezar a usar la que nos dejó bien a vida el acuerdo de paz. Entonces yo creo que la reforma rural integral, por supuesto que desde ahí se va a desprender el resto de la implementación. Sin embargo, no solamente podemos hablar del punto 1, porque el acuerdo de paz es integral también. Entonces, por ejemplo, si yo me baso en la reforma rural integral, entonces inmediatamente voy a tener que ir al punto que nos habla sobre la regulación o digamos el tratamiento que se le está dando hasta el momento de los cultivos de uso ilícito y las drogas de uso ilícito, que es uno, digamos, como de los atizadores de la guerra en Colombia. Y que muchas, en el acuerdo de paz, queda, digamos, como un componente de familia. Es decir, que las familias que cultivan la coca, pues son a quienes el Estado va a amparar y va a dar un tratamiento para una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Pero estamos viendo pues que tampoco eso ha logrado recoger en su extensión esta problemática. Entonces, que digamos, como Tierra Pacífica hemos tratado de llevar esta propuesta y es: démosle la vuelta a esto y tratémoslo como un asunto comunitario. Vamos a las comunidades que históricamente han sido cocaleras y brindemos, digamos, soluciones reales, porque las soluciones, el gobierno de Duque se inventó algo que se llamó hechos a la medida, que iba a cada municipio diciendo que lo único que tenía el gobierno nacional para ofrecer, más allá de los acuerdos, sin tener en cuenta el acuerdo de paz, era asesoría técnica, es decir, 2 personas que vinieran de Bogotá suponiendo que sabían mucho más que las personas que estaban en el territorio, a decirles qué tenían que sembrar, cuántas hectáreas tenían que quitar y cuántas tenían que reemplazar. Entonces, en este momento no se puede ver solamente el tema de la reforma rural integral como digamos, como unos pasos únicos para poder solucionar este problema de tierra, sino que se tiene que ver en conjunto con la totalidad del acuerdo final y, por supuesto, ver que en definitiva no hemos sido capaces de, digamos, como de transformar a través de este acuerdo y ponerle muchas más cosas, digamos, como no reformarlo, sino digamos, como ampliarlo un poco más para que tenga la capacidad de ir solucionando tanto un asunto de tierras, que por supuesto ha sido uno de los principales combustibles de guerra, pero también un asunto de drogas de uso ilícito o de cultivos de uso ilícito, pues que van de la mano. Entonces, pues yo creería que básicamente sería como de esa manera. Bueno, Carlos me estaba haciendo señas que quería intervenir al respecto. Sí, es que escuchando, creo que algo fundamental para complementar la intervención de la compañera es algo que se insiste en la campaña, y bueno, no es algo novedoso, innovador, y es básico. Para poder implementar el acuerdo de paz, evidentemente debe resultar de una voluntad política, pero en lo concreto y en lo material la gente se preguntará el cómo, y eso se responde en 3 puntos fundamentales y básicos. Lo primero es generar las condiciones, y esas condiciones se generan generando primero espacio, segundo conocimiento y tercero crédito. Yo creo que bajo esa tríada podemos sacar adelante la implementación del acuerdo de paz, no solamente en la perspectiva de la reforma rural integral, que insisto es lo focal y es yo creo que es la problemática fundamental del conflicto colombiano, parte de esa desigualdad. Pero si este gobierno logra implementar esa tríada, créanme que de alguna manera los resultados concretos la gente va a empezar a revisarlos. Como lo dijo la compañera, la gente en los territorios lo que busca, insisto, es la generación de condiciones con el espacio, con el crédito, con los saberes y con el conocimiento. Bueno, esa es la intervención de Carlos. Antes de pasar con Sergio, quiero aprovechar también aquí que se encuentra Carlos para preguntarle sobre el tema de la educación. A Carlos lo recuerdo mucho por allá en el 2018 en el paro de las universidades, de los estudiantes de las universidades públicas del país. Digamos, una educación por lo general dominada por la economía neoliberal, ¿cierto? Muchas, digamos, personas endeudadas con el ICT, subsidios a la demanda que realmente, digamos, no cubren realmente, no tienen la cobertura, ni tampoco, digamos, el presupuesto que hay para poder albergar a la demanda realmente que hay de estudiantes para la educación
superior. ¿Qué reformas se vienen, digamos, a través de la educación para digamos, hacerla realmente inclusiva y popular? Listo. 3 puntos para explicar esto. Lo primero, evidentemente, universalización de la educación. Es decir, primero, continuar con la jornada única, insisto, modificándola y complementándola. Eso bajo la perspectiva de primaria, secundaria y la primera infancia. Ahora, en materia de educación superior, evidentemente, no solamente desde el 2018, desde antes se han venido adelantando alrededor de la movilización estudiantil, pues unas peticiones muy concretas y muy claras. Y es que el gobierno nacional, a partir de la Constitución del 91, pues ha profundizado esa lógica de mercantilizar no solamente la salud, también la educación. Y entonces vemos cómo de alguna manera el gobierno ha venido adelantando programas leoninos a través del ICETEX como Generación E, como Ser Pilo Paga. ¿Cuál es la tranquilidad y la certeza que nos da este gobierno? Que primero, esos jóvenes endeudados, que en muchos casos acuden al suicidio al no encontrar condiciones, pues vamos a empezar a condonarle esos créditos. Eso es un primer anuncio de los primeros 100 días de este gobierno del cambio, este gobierno popular. Lo segundo es que de alguna forma a través del Congreso de la República se tendrá que tramitar una reforma a los artículos 85-86, que lo que nos dicen es que básicamente se tiene que seguir subsidiando a los estudiantes que salen. Aquí lo que creemos es algo distinto, y es que el gobierno tiene que generar condiciones para que el estudiante pueda seguir accediendo, en este caso, a la educación superior sin ningún tipo de trabas y sin ningún tipo de problemas. ¿Qué rol jugará entonces el ICETEX? Un rol fundamental para lo que fue creado en principio, y es generar condiciones de crédito para las personas que quieran acceder a ya estudios de posgrado en lo nacional o en el exterior. Bueno, Sergio, digamos, llevando un poco esta pregunta hacia los territorios, ¿cuál es el reto? Bueno, ya lo había dicho, Aurora es nuestra viceministra de Educación. Yo recojo y digamos que me acojo mucho a ese gran hecho, a ese gran anuncio, y pues por supuesto que esto va a representar mucho en nuestra gente. Yo tengo digamos que una posición particular, y es que, por ejemplo, el SENA debe seguir, digamos que, cumpliendo su rol, porque hay algunos espacios donde no llega la universidad. Yo no quiero que me malentiendan, pero lo que quiero decir es que, digamos, territorios como Suárez Cauca, ¿sí? Suárez Cauca, en donde no hay una universidad, en donde no hay infraestructura académica, lo que se puede implementar es que sigan habiendo estos programas educativos con enfoque territorial y con enfoque laboral, para que se siga fortaleciendo el territorio, ¿sí? Sin desconocer que en nuestros territorios pues obviamente necesitamos la infraestructura académica, pero mientras eso trasciende, mientras eso avanza, pues necesitamos que el fortalecimiento en ese ámbito. Yo creo que el avance en cuanto a las becas afro, en cuanto a las becas para los indígenas, pues eso tiene que crecer un poco más, pero digamos que universalmente la educación no puede simplemente focalizarse digamos que a un territorio en específico, una población en específico, sino que debe ser universal, como le decía Carlos, y todo el mundo tiene derecho a estudiar. La UNESCO define la educación como un derecho fundamental, y yo creo que eso es muy importante que este gobierno lo acoja, para que toda persona, la que quiera, pues pueda estudiar y pueda llegar a los espacios pues educativos y académicos. Bueno, Luisa, está el ELN, están otros actores armados dentro del país que, digamos, con los cuales no se ha podido concretar un diálogo ni un acuerdo como finalmente pasó con las FARC. Digamos, ¿cuál es el camino ahora para poderlo entablar, para poderlo llevar de la mejor manera? Bueno, pues iniciando el gobierno, recién, digamos, electo este gobierno popular, el ELN salió digamos, a través de un comunicado a decir que tenía intencionalidad de reactivar esa mesa, pues que también un poco, me perdonan que siempre me refiera al gobierno anterior, pero pues es que Duque no nos dejó prácticamente de dónde coger para seguir con esta agenda de paz, que pues que finalmente esa mesa se deshace porque una de las promesas de ese gobierno fue hacer trizas todo tipo de paz, no solamente el tipo de paz que se hizo con FARC.
Entonces, pues indiscutiblemente el camino con estos grupos es el camino del diálogo, sobre todo pues con los grupos subversivos que en este momento quedan, que serían los que denominan como disidencias y el ELN. También encontramos la semana pasada, hace 2 semanas, que los grupos, digamos como multicrimen, han hecho un acercamiento a través de un comunicado, de una carta también al gobierno nacional, dándole como un espaldarazo y diciendo, ok, vamos a sentarnos a hablar. No obstante, una semana después tenemos un plan pistola contra la fuerza pública. Entonces, pues de nada vale que estén enviándose carticas y que salgan a matar a las personas, independientemente del tipo de persona que sea. Entonces, digamos que más allá de una intención de diálogo, sí se le debe de exigir a todos estos grupos acciones de paz, acciones que estén encaminadas a dejar las armas, acciones que estén encaminadas a construir a través del diálogo y a través de los acuerdos y a través, digamos, del reconocimiento de una vida alzada en armas, pero pues con esa intencionalidad de construir algo nuevo que no tenga que pasar por el uso de las armas, pues acciones que estén encaminadas a esa buena voluntad que han demostrado a través de los comunicados. Entonces, tanto pues para los actores como el ELN, como los multicrimen, eso es lo que se debe hacer, pedirles acciones de paz, un cese unilateral de las acciones bélicas, digamos que paren algo pues tan deshumanizado como es un plan pistola. Creo que eso cualquier defensor o defensora de derechos humanos es algo que tiene que salir a rechazar contundentemente. Ya está bueno de seguir arreglando todo a través del uso de las armas. Hemos visto que eso no nos ha llevado como país sino a que personas digamos inocentes tengan que pagar por una guerra absurda en la que hemos estado inmiscuidos. Entonces, súper bienvenidos todos aquellos actores. Yo creo que en este nuevo gobierno están súper bienvenidos todos aquellos que se quieran sentar a hablar del modelo económico, hablar del modelo educativo, hablar del modelo que está instaurado hace mucho tiempo, de cómo se maneja la fuerza pública, de ese modelo militarista que les ha impregnado o que a través de la doctrina militar nos ha dejado un enemigo interno generalizado. Súper bienvenidos, pero esto tiene que estar respaldado por acciones reales de paz, por cese de hostilidades, por digamos una voluntariedad real para construir desde lo dialógico. Bueno, Luisa, te voy a hacer una contrapregunta aprovechando el tema. Hace poco Alejandro Gaviria hablaba de la importancia de llevar el informe de la Comisión de la Verdad y socializarlo en los colegios, y es algo que digamos de parte de ciertos sectores o de parte de cierta parte de la sociedad pues no ha caído muy bien, digamos, esa propuesta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pero por supuesto, claro que sí. Yo hablaba ahora sobre la polarización que nos dejó la campaña del acuerdo de paz, del plebiscito por la paz. Desde ahí se empezaron a crear un montón de mitos, claro, respaldados en un miedo generalizado que nos habían infundido a colombianos y colombianas con las FARC. Nosotros en un momento en Colombia creímos que todos nuestros males y todo el perjuicio que teníamos como país, el atraso, digamos, el derramamiento de sangre era única y exclusivamente gracias a ese actor armado. Y no teníamos en cuenta que específicamente la fuerza pública y grupos paramilitares también habían sido parte de ese derramamiento de sangre y que también eran parte del problema, y que la corrupción jugaba o juega aún un papel fundamental en que Colombia no haya avanzado como, digamos, como sociedad, como país, como nación, como Estado. Entonces es necesario que desde el colegio se empiece a hablar de lo que ha sucedido en el conflicto armado. Alguna vez escuché, en ese entonces era mi jefe, una de las magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hablaba sobre la memoria mala. No es la necesidad de ir a contarles a las nuevas generaciones cómo, cuándo, dónde, de qué manera, porque son relatos, no sé si han tenido la oportunidad de ver el informe, son relatos
que hacen llorar, que llegan al corazón, que duelen muchísimo como, digamos, como parte de esta nación. No necesariamente ir a contar los detalles de lo que ha pasado en la guerra para impregnar a las nuevas generaciones de lo que traigo a colación como la memoria mala, sino para que nos demos cuenta que en efecto aquí ha habido unos actores armados que han tenido una lucha por el poder a través de las armas y que el Estado colombiano no encontró otra opción sino aliarse con otros actores armados para matarnos unos entre otros, y que eso no está bueno, porque la cantidad de víctimas que ha dejado, porque la cantidad de sangre derramada, porque el sufrimiento ha sido generalizado. Es decir, el conflicto armado no solamente es un problema, como de pronto se dijo en el acuerdo con FARC, de la ruralidad colombiana, la parte urbana también lo ha vivido, también más allá, digamos, de los actores armados, ha habido un impacto y unas marcas y unas huellas que muy bien les relata el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, por supuesto, desde los niños de primaria hasta el bachillerato, hasta la educación informal, todos deberíamos estar hablando de lo que dice ese informe y sobre todo de las recomendaciones que está dando la Comisión de la Verdad. Claro, hay varios tomos que habla de varios, digamos, macrocasos o hechos que se reúnen por patrones que usaron diferentes actores del conflicto armado, pero más allá de eso también nos están diciendo qué hacer para que eso no se repita, que es, digamos, como la columna vertebral del sistema, y es cómo nosotros reconocemos que algo nos pasó, pero qué garantías vamos a dar como sociedad, como gobierno, como Estado, de que esto no nos va a volver a pasar y de que todos y todas nos vamos a comprometer. No sé, yo creo que lo dije una vez acá mismo en el Canal 2, que era muy impactante cuando se entrega el informe de la comisión, que el padre de Rux decía, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estaban haciendo los líderes políticos? ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos? ¿Qué estaban haciendo los docentes? Entonces, en este momento, para responder también más directamente a la pregunta, es una obligatoriedad de la docencia en este momento de contarle a sus alumnos qué fue lo que pasó en Colombia y por qué no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Bueno, Carlos, yo creo que si de pronto en la ciudad, incluso en el país, se te reconoce por algo, es, digamos, por tu activismo y por tu constancia en todo lo que tiene que ver con la movilización. Ahora, digamos, hay como un poco de suspicacia uno cuando habla de movilización, ahora con el gobierno entrante, como cierto distanciamiento. ¿Qué se viene, digamos, en materia de movilización? Si digamos, es coherente, si es pertinente seguir, digamos, con estos escenarios, con estos espacios de movilización, y si lo consideras de pronto necesario en caso de que, digamos, no se empiecen a ver materializadas esas reformas o esas, digamos, promesas que nos ha hecho el gobierno entrante. Bueno, es una pregunta que para algunas personas puede resultar improcedente, impopular, pero yo creo que hay que decirlo con tranquilidad y con certeza. Lo mencionan las intervenciones anteriores, existen unas reformas sobre lo fundamental que no va a ser suficiente la voluntad política a través de los acuerdos en el Congreso de la República, y es ahí donde esa otra arista, esa otra dinámica, esa otra perspectiva de la política, de la movilización social desde las calles, pues evidentemente hay que empezar a empujar, y también eso parte de las experiencias latinoamericanas. Yo creo que no nos podemos desprender de lo que han vivido los países como Argentina, como Bolivia, como Chile, y es evidentemente la movilización social lo que permite es profundizar la democracia, radicalizar la democracia, y eso es una tarea que tenemos. Ahora, ¿qué sucede? Que en esas experiencias también hemos visto errores como cuáles, que se empieza a burocratizar los movimientos sociales, y entonces ahí también tenemos que colocar un especial cuidado, pero yo creo que también nos deja una muy buena impresión este gobierno, y es alrededor primero de la protección a los líderes sociales. Esa es una de las medidas inmediatas en los primeros 100 días. Segundo, de alguna manera a ese movimiento estudiantil está teniendo ya una participación directa en el gobierno nacional. Y tercero, en el Congreso de la República ya se están empezando a hablar sobre esas grandes reformas. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es evidentemente veeduría, pero también un acompañamiento para que todas esas reformas sobre lo fundamental se puedan profundizar. Entonces yo creo que hay que darle un parte de tranquilidad a
población, que habla sobre la movilización solamente bajo una lógica nociva. También la movilización se puede entender bajo una lógica de la defensa de un gobierno que evidentemente ha respondido a ese clamor popular y que esperemos que siga bajo esa lógica y bajo esa profundización de la democracia. Bueno, Sergio, hace poco, digamos, digamos, fue noticia que el Consejo Comunitario que le dio el aval a Miguel Polo Polo para la curul afro, digamos, de alguna manera lo desconoció o le quita el respaldo a esta persona que llega a ejercer claramente un papel de oposición, aún, digamos, enunciándose como una persona que representa los intereses afro del país, ¿cierto? O de las comunidades afro del país. Digamos, ¿qué puede decir a estas personas, que, digamos, a la audiencia de Cali, que de pronto no entiende muy bien esta problemática de qué es lo que está pasando? Bueno, eso pasa cuando usted se elige con intereses particulares, ¿sí? De cierto modo, digamos que este Consejo Comunitario lo escoge para representar, pues, a los negros, las circunscripciones de afro. Eso digamos que no se necesita ser muy ducho para entenderlo. Luego, entonces, lo que yo veo y lo que yo alcanzo a percibir es que el representante de la Cámara Polo Polo, aun cuando yo no le doy mucho tiempo ahí, digamos que no va a poder seguir estando en el cargo, porque su consejo comunitario, el consejo comunitario que le da la firma, lo está desconociendo. El mismo consejo comunitario nos ha dicho a nosotros que quiere hacer parte del gobierno, le dice que quiere hacer parte de esta agenda de transición que emprende el gobierno, y en ese sentido pues nosotros vamos a apoyar rotundamente pues al consejo comunitario. Polo Polo tiene una demanda en el Consejo de Estado, sí, él tiene una demanda en el Consejo de Estado que esperemos avance, porque no puede ser representante si una comunidad lo desconoce, y más cuando su propia comunidad, entre comillas, la comunidad que lo avaló, digamos que lo está desconociendo. En esa demanda pues hay mucha gente metiéndose, muchos colectivos sociales, muchos colectivos afro y reivindicativos que quieren recuperar esa curul, que es evidentemente que no recoge los intereses que los negros queremos que representen, ¿sí? Digamos que es un tanto complejo en términos jurídicos, pero queremos que avance, él ya se posesionó, él ya está legislando, pero esperemos eso no avance, porque de verdad no representa a nadie. Decirle a nuestra comunidad y a la gente que nos ve que tenga la plena certeza de que nosotros estamos haciendo todo lo posible y todo lo que está en nuestras manos para que ojalá esa curul se recupere y esté al servicio de las personas afro en el país. Bueno, preguntarle a producción si por ahí ya está Alejandra conectada, que me está diciendo por interno que ya está en línea, ¿no? ¿Quién prende la cámara? Bueno, vale, entonces vamos ahora con Carlos, que puede hacerle una pregunta, digamos, sobre otro de los flagelos, digamos, históricos que ha tenido el país, y es la corrupción. Digamos, cómo empezar a mejorar o cómo empezar a reformar este tema. Bueno, esa es una de las muletillas o de lo políticamente correcto, ¿no? El discurso anticorrupción. Pero sabemos que la corrupción parte o se puede leer desde diferentes perspectivas. En lo concreto y en lo material, este gobierno tendrá que adelantar acciones alrededor de la lógica del gobierno abierto y de transparencia, es decir, generarle a la población, a la ciudadanía, tranquilidad del ejercicio, por ejemplo, la contratación pública, que hoy es una defecio. Vemos como el gobierno de Duque de alguna forma ha empezado a amañar algunos contratos, se ha escudado bajo la lógica de los convenios interadministrativos para responder a favores políticos. Eso lo vimos a través de la ley de garantías. Entonces yo creo que este ejercicio anticorrupción tiene que ir encaminado no solamente bajo la lógica de que el congresista tiene que reducir su salario, no como una medida anticorrupción, sino más bajo una lógica de una medida para enviar un mensaje a la ciudadanía de ética y también de capacidad para reformarse a sí mismos. Pero yo creo que aquí lo fundamental y que el país tiene que caminar
hacia ese horizonte es empezar a hacer mayor veeduría y acompañamiento a los procesos, en este caso de contratación, de licitaciones que se han venido adelantando y evidentemente bajo esa reforma sobre lo fundamental se seguirán profundizando. Entonces yo creo que hoy el mensaje para la gente es ese, es un mensaje concreto y contundente, es acompañamiento, veeduría a los diferentes ejercicios pues de contratación para evitar que pues nos sigan metiendo goles, ¿no? Vimos cómo se dieron los 70.000 millones con Abuinen, ahorita con los recursos de La Paz, 500.000 razones y posiblemente serán muchas más, pero que son casos que nos sirven para eso, para seguir alertando a la ciudadanía, pero sobre todo convocándola a que sea partícipe de ese ejercicio de veeduría. Bueno, ahora me gustaría hacer de pronto una pregunta abierta para que me digamos la contesten de acuerdo digamos a cada punto de vista, a cada percepción que tengan cada una de las personas al respecto. Cada uno de ustedes, pues los invitados que están acá, de acuerdo a sus experiencias, a sus trabajos de base. Claramente, digamos, de parte de la derecha, de parte de los medios de comunicación, de parte de la clase dominante, que precisamente no solamente ha tenido el poder político todo este tiempo y que sigue teniendo influencia, se van a venir, digamos, saboteos, se va a venir todo lo que son las ganas de, digamos, de retomar el poder. ¿Cómo debemos, digamos, nosotros como personas que estamos situados a la orilla opuesta, política, ideológica, cómo poder contrarrestar esto? No sé si de pronto quiere empezar Luisa, Sergio. Yo creo que nosotros contrarrestamos eso haciendo las cosas bien, respondiéndole a la gente, ¿sí? Nosotros particularmente de Soy Porque Somos no nos comprometimos con nadie a hacer nada de lo que no pudiéramos cumplir, ¿cierto? Hablar siempre con la certeza de que vamos a cumplir en la medida en que podamos, sin venderle el alma al diablo. Yo creo que eso es muy importante. Por supuesto que van a venir muchos ataques, ¿sí? Que va a venir, digamos, que una arrasada para acabar con la gobernabilidad, para no darnos gobernabilidad, pero vamos a estar tranquilos porque vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Vamos a gobernar para la gente. No solamente para los 11 millones de colombianos que nos eligieron, sino para los 50 millones de colombianos que vivimos aquí. Vamos a gobernar para la Colombia profunda, para la Colombia que ha estado excluida, ¿sí? Vamos a gobernar para los ricos, para los pobres, vamos a gobernar para todos, porque en este país vivimos todos. Incluso vamos a gobernar para los que ya no están en este país. Entonces, en ese sentido, darle la tranquilidad a la gente de que vamos a hacer las cosas bien y que cualquier problema, cualquier inconformidad, cualquier situación que, a mí no me gusta encasillarme mucho en los rótulos, pero cualquier situación que los contradictores quieran imponernos a nosotros para acabar con esa gobernabilidad o para demeritar el gobierno de cambio de Francia Márquez y Gustavo Petro, pues vamos a estar ahí para responder por supuestamente con argumentos, con mucha decencia, mucha tranquilidad y con la vehemencia de que vamos a hacer las cosas bien sin digamos, olvidarnos de nuestra gente. Carlos y después Luisa. Bueno, esa pregunta la voy a responder desde mi formación académica en Derecho y yo creo que es importante advertirle a la gente lo que ha ocurrido cuando han llegado gobiernos progresistas al poder. Y es que de alguna manera empieza a existir una guerra, en este caso una guerra jurídica. Es decir, la derecha en el mundo tiene diferentes repertorios de lucha. Quizás en unas décadas escuchábamos golpes de Estado. Ahorita lo que vemos con Lula, con Correa, ¿sí? Con el mismo Evo en Bolivia, son golpes blandos y esos golpes blandos no son una cosa distinta que es instrumentalizar, ¿sí? El órgano judicial, los entes de control para hacerle una disputa a ese gobierno de cambio y de transformación. Por eso es tan importante que nosotros de alguna manera tengamos la capacidad de utilizar
medios de información alternativos, es decir, que no se circunscriban bajo esa orilla ideológica o incluso económica, porque en última son quienes financian a los medios de comunicación, para poder mantener al tanto de lo que va a ocurrir en el país. Evidentemente, después del 7 de agosto empezarán ahora sí las noticias falsas, las famosas fake news, a profundizarse, y creo que ahí tenemos una tarea fundamental bajo esa lógica de democratizar la información, y la tarea que también tenemos nosotros desde nuestros lugares de enunciación, desde el movimiento social, para poder comunicarle a la gente de manera asertiva qué es lo que se está adelantando y qué es lo que pretendemos transformar. Entonces, dejar esa advertencia de que posiblemente desde el 7 de agosto empezarán por diferentes frentes a atacar este gobierno del cambio, pero ya tendremos nosotros esa responsabilidad histórica de que esto no ocurra en nuestro país. Yo creo que ya suficiente ha padecido el país una escala y un entramado pues de guerra y de violencia, y creo que ya estamos en ese tránsito de poder buscar, ahora sí, de una vez por todas, como lo dice este gobierno, la paz total. Ok, bueno, digamos que me recojo en algunas de las apreciaciones de los dos compañeros, y adicionalmente creo que esto no es, digamos, que un trabajo única y exclusivamente del gobierno nacional y del gobierno electo. Yo creo que el movimiento social, las organizaciones sociales y, digamos, en general la sociedad debe seguir movilizándose. Retrocedo un poco hacia la pregunta que se le hacía ahora a Carlos. La movilización no solamente significa, y quiero ser muy insistente en eso, en muchos espacios en los que he estado, movilizarse no solamente significa salir a la calle a protestar, eso es un tipo de movilización, pero se pueden dar muchas otras formas de movilizarse, como agendas legislativas. En la agenda legislativa nosotros y nosotras como ciudadanos debemos estar, digamos, muy atentos a lo que se está dando en el Congreso y apoyar ese tipo de reformas, porque si no logramos hacer las reformas a través del Congreso, pues no vamos a poder hacer ningún tipo de transformación. Movilización también en defensa de este primer gobierno popular. Claro, un poco, digamos, desapegarnos o desaprender ese tipo de información que nos llega todos los días. De pronto a las generaciones un poco más centraditas en años, hacerles una gran pedagogía de cómo reconocer cuando una noticia no es veraz, cuando realmente nos están contando una historia que no corresponde con la realidad. Entonces yo creo que en particular a Colombia, que ha sido el único país de Latinoamérica que no ha tenido, sino hasta el momento, un gobierno alternativo, un gobierno progresista o de izquierda, pues el trabajo que nos queda es bastante arduo. Es un trabajo que, si nos tocó trabajar siendo oposición, hoy que somos gobierno sí que no vamos a poder casi ni dormir. Ahí nos va a tocar recordar mucho a uno que no queremos, pero sí que nos va a tocar trabajar y trabajar. En este momento es donde se nos llega a nosotros la tarea más grande, y es tanto de protección a ese gobierno central como de protección a todos estos liderazgos emergentes, a los liderazgos ya consolidados. Y esa es otra tarea muy importante y que no debemos perder de vista. Y es que una cosa es haber ganado el gobierno nacional, por primera vez un gobierno alternativo, otra cosa es lo que se empiece a dar dentro de las territoriales, dentro del próximo año que vamos a elegir nuevamente gobernador. Otra vez vamos a tener gobernadora de Dilian. ¿Quién va a tomar, digamos, las banderas en Cali por todo este movimiento alternativo que salió a las calles a defender férreamente la dignidad popular? Entonces, de ese tipo de movilización también tenemos que hablar constantemente, tenemos que seguir haciéndolo, y vamos, digamos, a profundizar democráticamente esta primer ganancia que hemos tenido como pueblo. Carlos. Sí, para terminar, es que escuchando a la compañera creo que menciona algo fundamental, y es esa advertencia al país y a la ciudadanía, esa invitación a seguir estando movilizados en las calles, participando en los diferentes escenarios, pero sobre todo el próximo año se viene algo fundamental, y es la disputa por el poder local. Y creo que ahí tendremos que estar ocupando diferentes espacios desde diferentes lugares, porque no hacemos nada con tener un presidente de la República, tener el mejor plan de desarrollo, si no logramos desescalar ese plan de desarrollo en los territorios. Y ahí es donde entra la labor de los concejales, la labor de los diputados y sobre todo de los alcaldes y de los gobernadores. Entonces yo creo que ahí queda la invitación de que ya
Ganamos la presidencia de la República, pero ahora tenemos una tarea fundamental, y es que este primer gobierno popular logre hacer un plan de choque directo, que la gente logre sentir el cambio de manera rápida y de una vez por todas cambiar el chip e ir por el poder local y poder, insisto, desescalar ese plan de desarrollo e implementar esas políticas públicas en el territorio, en lo local. Bueno, ya nos encontramos en el tramo final de la emisión del informativo Nuestra Gente del día de hoy. Lastimosamente no pudimos tener una de nuestras invitadas que también hizo parte del empalme técnico y social de salud del gobierno, que es Alejandra Guerrero, quien nos iba de pronto a hablar un poco sobre cuál era el panorama que había dejado este ministerio, este sector del país tan importante, del que se ha venido hablando tanto, por lo que Carolina Corcho ha sido una asidua crítica del modelo privado de salud, pero muy seguramente en otra oportunidad vamos a poder profundizar y ahondar sobre este tema, porque pues realmente hay un déficit fiscal, de presupuestal dentro de este sector. Dejan las EPS una deuda que llega incluso a hablarse de billones, varias EPS a punto de su liquidación, un tema ahí de cobertura también bastante delicado, bastante grave, pero bueno, ya tendremos, como lo dije, una oportunidad de poder profundizar y poder tocar este tema como se debe. Decirle a cada uno de los invitados que muchas gracias y por favor un comentario de cierre, recomendaciones, un llamado que quieran hacer para finalizar el programa. Carlos. Bueno, yo creo que a la gente seguir haciéndole ese llamado a la movilización. Sabemos que somos una generación ahora sí un poco más sensible, un poco más consciente, pero insisto, tenemos que seguir movilizándonos para buscar esas transformaciones sobre lo fundamental. Evidentemente estos cambios son cíclicos, son por oleadas, pero tendremos entonces esa responsabilidad con la historia de poder empezar a colocar los primeros pinitos, los primeros pasos de estas grandes transformaciones. Ahora lo comentaba el compañero y decía, evidentemente en materia de salud es un panorama crítico. Este país, a partir de la ley de la Constitución del 91, creó más de 200 EPS, actualmente solamente hay 30 y esas 30, 14 están en liquidación. ¿Eso qué significa en lo concreto y en lo real? 14 millones de colombianos y colombianas que van a quedar a la deriva, a la merced. Para que se hagan una idea, es la cantidad de habitantes de Bogotá, de Medellín, de Cali y de Barranquilla. Entonces yo creo que una de esas grandes reformas sobre lo fundamental que tenemos que acompañar en las calles para que se pueda dar es la reforma a la salud. Entonces yo creo que ahí tenemos, insisto, unas grandes tareas, la compañera lo mencionaba con anterioridad, ahora sí que tendremos que profundizar ese trabajo, cambiar ese chip de ahora no ser oposición, sino sobre todo ser gobierno, y ser gobierno implica un mayor compromiso con la sociedad y con lo que históricamente ellos no han podido realizar. Sergio. Bueno, primero agradecer de nuevo al Canal 2, el Canal 2 por mucho tiempo nos ha recibido y ha, digamos que comunicado y ha transmitido la verdad al país y a la ciudad y el departamento. El mensaje que le quiero dejar a la gente es: confíen en nosotros, Colombia renace. Si esto es un nuevo gobierno de cambio, un nuevo gobierno de transición que va a emprender las luchas necesarias para reivindicar, digamos que todas esas anomalías que durante años digamos que los gobiernos tradicionales han querido quebrantar, ¿sí? De nuevo decirles que estamos comprometidos con cada uno y una de las personas de este país a querer cambiar, a empezar un gobierno que ponga por encima la vida antes que la guerra, un gobierno que le calme el hambre a las personas, un gobierno que ponga por encima la educación, que ponga por encima las oportunidades, que incluya y que recoja a todas estas gentes que han estado olvidadas durante muchísimo tiempo y que llegue por supuesto a los territorios que han estado marginados, que no han tenido acceso a la educación, a la salud, a las necesidades apenas básicas y que deberían de ser naturales. En ese sentido yo agradezco de nuevo al Canal 2, agradezco a este panel y confíen en que nosotros y que este gobierno de cambio, de transición de la vida va a emprender las luchas necesarias para empezar ahora sí el cambio que necesita Colombia. Un abrazo a todos. Bueno, Luisa. Bueno, yo quisiera como hacer alusión a una de las grandes promesas inconclusas que se tuvo en una de esas oleadas que mencionaba ahora Carlos, y fue la transformación de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Digamos, eso traducido en palabras
normales, es que a partir de 1991 nos dijeron que en efecto nosotros y nosotras teníamos la capacidad de tener una democracia participativa. Hoy tenemos garantías de participación, hoy tenemos una promesa de un gobierno que si salimos a las calles no nos va a tirar el SMAT, hoy tenemos un gobierno que quiere implementar la escucha y el diálogo tanto con comunidades como con grupos alzados en armas, como con digamos espacios participativos. Entonces el llamado es precisamente ese, a participar, a no abandonar la movilización, a seguir siendo digamos intensos si se quiere en todos estos escenarios que tenemos posibilidad de que nuestra voz se escuche, ya que hay quien escuche el día de hoy desde el nivel central y a empezar a desescalar todas esas posibilidades de nación a nuestros territorios. Pero eso solamente única y exclusivamente se consigue con la responsabilidad de cada uno y cada una estar desde su lugar haciendo algo para que esto se transforme. Insisto que no es una tarea solamente de un gobierno nacional, es una tarea que nos corresponde y que debemos de seguirla implementando desde nuestros espacios, desde nuestros saberes, desde digamos nuestros conocimientos. Democratizar todo ese saber y todo ese conocimiento que independientemente de que tengamos o no tengamos un cartón, lo llevamos por el hecho, digamos, de vivir en un territorio, por el hecho de haber aprendido alguna labor. Entonces, la participación súper fundamental y la movilización. Y pues siempre recuerden estar bien informados, el Canal 2 es una buena opción para eso. Llegamos al final de nuestro programa, agradecerle mucho a Carlos, agradecerle mucho a Lisa, agradecerle a Sergio, a toda nuestra amable teleaudiencia, siempre muy pendiente de todas nuestras transmisiones. Vamos a seguir llevando a cabo estos espacios para seguir socializando, para seguir deliberando de qué retos nos depara este nuevo gobierno alternativo y popular. Este ha sido el informativo de Nuestra Gente en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali.